Amigos, el día de hoy en Reactor Histórico tenemos una nueva edición de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante aprovechando el mes patrio y pues bueno, el día de hoy me encuentro con Samantha. Hola amigos, ¿cómo están? Sí, como menciona Diana, aprovechando de este mes que todavía no termina, vamos a platicar un poco sobre la ideología del héroe y cómo se ha construido en la historia de México. También está con nosotros Juan. Hola, ¿qué tal? Gracias, amigas. Bueno, sí, retomando un poco lo que comentaban, pues la historia de México está llena de muchas personas que nos han enseñado desde el tiempos que yo recuerdo de niñez, que son las personas buenas y las personas que han hecho, pues, como una gran imagen a lo largo de los años y nos las han venido enseñando en toda nuestra etapa de educación, desde la primaria y las efemérides y que nos disfrazaban de esos personajes para conmemorar sus acciones. Entonces vamos a hablar de estos personajes que son héroes y me gustaría empezar esta emisión con justo, para ti, ¿qué es un héroe? Sí, yo creo que esto está interesante responderlo de dos maneras, ¿no? Como la primera, para ti, ¿qué es un héroe? Pero tal vez como trasladándote un poco, como dice Juan, a tu infancia, a tus clases tal vez de historia, no necesariamente, no sé. Yo creo que un héroe es muchas cosas y que tiene características específicas, pero en general es alguien admirable, ¿no? Es alguien que tiene créditos, morales, es alguien que ha trabajado, ¿no? Para lograr las cosas que ha conseguido. Entonces, va a estar interesante analizarlo, pero tú dinos, Samantha, ¿para ti qué es un héroe? Bueno, yo relaciono a los héroes con la literatura y con el cine, ¿no? Actualmente, con los superhéroes que son personajes que les transmiten como ciertos rasgos o ciertas características especiales, ¿no? Que superan a una persona normal. Entonces, a eso se le categorizaría como héroe. Y también en la literatura, que es como un personaje que tiene varias cualidades, ¿no? Entonces creo que para mí eso es un héroe, una persona que va más allá, que tiene ciertos poderes, que puede hacer cosas distintas a lo que una persona normal podría hacer. Sí, así es. Pues no sé. También siento que pues es importante mencionar nombres, ¿no? Para que a lo mejor las personas puedan empezar a ubicar esto. A lo mejor un Don Quijote podría ser. Sí, justamente es de lo que iba a comentarles ahorita. Creo que hablando de literatura y de ficción, los héroes pues nos han marcado, ¿no? Y Don Quijote de la Mancha, tal vez, no sé, algún guerrero muy grande, muy fuerte que haya hecho una proeza, se convertía héroe en su tiempo, pues combatía a esos demonios, a esos monstruos o a esas grandes cosas que la gente no se atrevía a ni siquiera mencionar en muchos casos, y estas personas por sus proezas se convertían como de un mortal más a esa categoría como de héroe, y entonces se iba como haciendo un mito sobre estas acciones, y entonces tal vez en este momento era cuando se empezaba a forjar la idea de un héroe en la antigüedad, ¿no? Sí, creo que comienza más bien por la literatura, ¿no? Creo que la literatura en la Edad Media causó como un auge para crear, como dices, ciertos mitos, ¿no? Y traspasarlos a la vida diaria, a la vida común. Y por eso es que se emplean o se empiezan a decir que las personas normales o algunas personas son heroicas, ¿no? Relacionándolos con los hechos ficticios. Sí, claro, y además siento que está muy interesante también el hecho de que pues los héroes son atemporales, ¿no? O sea, sobreviven durante mucho tiempo y en la actualidad han mutado en tal vez otras formas que conocemos ahora. Y pues no sé, me gustaría también que dijeran, porque también se vale, cuál es como su conflicto con los héroes. Bueno, ahí tal vez mi conflicto radica más en la cuestión de la cuestión idealizar, esa cuestión de verlo como algo inalcanzable para muchos otros. Entonces, si bien dentro de la historia creo que muchos personajes podrían ser héroes, también se les ha rechazado o se les ha segregado de esa categoría, por llamarlo de alguna manera, porque no estaban alineados a lo que se esperaba, aunque también hicieron cosas muy buenas, pero se ha dejado ver lo negativo más que lo positivo, ¿no? Entonces creo que ahí la construcción de la historia, en este caso, va dejando ver
quiénes son los héroes dependiendo los intereses del momento. Entonces creo que ese es mi mayor conflicto con la creación de un héroe. Sí, creo que estamos como relacionados a la misma respuesta porque pues creo que el conflicto más bien tiene que ver con la creación de un héroe nacional, ¿no? Ya viéndolo de un lado histórico, es una construcción que parte para crear cierto patriotismo y cierta unión entre una sociedad, ¿no? En este caso la mexicana, y que abandona otros criterios que no se toman en cuenta, ¿no? Entonces sí creo que un conflicto que yo tengo es la misma idealización que se ha tenido y que todavía se tiene, ¿no? Sobre qué es un héroe y por qué es tan importante, porque no se deja ver más allá de lo del personaje como tal, ¿no? Nos enseñan, por ejemplo, todo lo que rodea a este personaje o todo lo que rodea un hecho histórico. Por ejemplo, en la independencia de México, no sé, Miguel Hidalgo pues no fue un personaje que estuvo nada más ahí solo, ¿no? Y que solo participó él al principio para convocar a esta rebelión. Y creo que también eso es parte de la historia que se nos enseña, que nada más hay un personaje en los grandes hechos y no se abarcan más allá. Sí, por ejemplo, lo que comentas de Miguel Hidalgo nos lo enseñan desde chicos como el padre de la patria, ¿no? Entonces, ya darle este lugar a una persona es algo muy importante, o sea, partiendo de que es el que inicia, el que se atreve, el que crea, pues ya lleva un peso muy grande. Cuando era una persona que si bien tenía ciertos privilegios o ciertas situaciones que le beneficiaban y por eso tal vez pudo partir a crear esta independencia o que un grupo cercano a él tuviera esta iniciativa, pues obviamente tenía también algunas cuestiones negativas, ¿no? Se comenta que le gustaban ciertos juegos de azar, que gustaba también de corridas de toros, de pelea de gallos, que si bien no es malo para la época, pues era algo que cualquier otro personaje pudo haber tenido por gusto, ¿no? Entonces era una persona que tuvo tal vez la suerte o las condiciones para poder iniciar algo y a partir de ello se le dio un mote muy grande y muy fuerte que carga con él a lo largo de la historia. Sí, como mencionabas antes, o sea, solo se le deja ver como la parte más positiva a estos personajes, ¿no? La historia que nos cuentan o mencionan a un personaje muy fantástico, ¿no? Muy poderoso y que se enfrentó y que hizo esto y que hizo lo otro. Pero también hay que entender el contexto en el que se vive y el contexto que vive el mismo personaje, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con Miguel Hidalgo, pues no era una persona que se preocupara mucho por los pobres o por la libertad de todo el territorio mexicano, ¿no? Sino más bien lo hacía por sus propios beneficios, ¿no? La lucha era para mantener sus propios privilegios, no tanto por una libertad igualitaria. Sí, claro, y creo que aquí entra como algo que en lo personal a mí como que me choca mucho de los héroes, que es que a lo largo de la historia, si bien es un héroe o es un villano, se deshumaniza muchísimo, ¿no? O sea, hablamos a lo mejor de Miguel Hidalgo como un ente de redención y bondad, pero la realidad es que fue una persona como todas, ¿no? Y que justamente velaba por sus propios intereses y no hay que olvidarnos de eso, ¿no? O sea, incluso otro ejemplo tal vez como Benito Juárez, que es una figura actualmente como muy utilizada por el gobierno actual para hacer empatizar, ¿no? Porque una característica importante de los héroes es que siempre vienen como de un lugar pues difícil, ¿no? Un lugar común, un lugar incluso alejado de la ciudad, salvaje, etcétera. Entonces, pues no sé, creo que ahí también es como bastante bueno señalarlo para que pues tal vez todos podamos pensar dos veces antes de decir, no, pues sí fue el padre de la patria, ¿no? O no sé, para asegurar cosas que tal vez no tenemos muy claras. Sí. Y esta imagen que se va creando no solamente alrededor de uno, sino de varias personas que, como comentabas, Diana, en el caso de la actualidad, el gobierno que está en el poder ha tomado como bandera ciertos personajes históricos que para muchos pueden ser héroes, para otros tal vez no, pues no coinciden con sus ideales o su forma de haber llevado sus acciones, pero hasta como los presentan en las campañas, en sus banners,
en su imagen institucional que está ocupando el gobierno, los ponen fuertes, guapos, altos, gallardos, como si de verdad fueran esta imagen hasta de ficción, en la cual tú volteas a ver a estas imágenes y ves a un Juárez pues muy empoderado, con la bandera en la mano, a un Zapata muy, muy hecho a lo que pensaríamos que sería un mexicano de aquella época, y algunas otras figuras que rodean a este gobierno, y justo, ¿no? Esta idealización, nuevamente caemos en cuenta de que nos conviene hacerlos ver de esta manera para dar un mensaje de lo que queremos llevar a cabo con ellos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también, pues no sé, los niños héroes me causan curiosidad. ¿Cómo es que se creó esta imagen, esta situación de héroes? Pues no eran tan niños, ¿no? Y tampoco, pues, fueron los únicos que estaban ahí. En aquella época, pues era un colegio, el Castillo de Chapultepec, y obviamente había más personas ahí, pero se les dio esta característica de niños héroes, tal cual, en el nombre lo llevan, pues porque se seleccionó a un grupo selecto de esos tantos que existieron en ese momento ahí para hacer toda una historia alrededor de ellos. Sí, hace poco vi una historia en Instagram de un amigo mío que planteaba como su percepción de los niños héroes, ¿no? Ponía que había personas que no los consideraban héroes y él decía que estaban equivocados, que porque ellos lucharon contra los militares de Estados Unidos y que habían combatido y que se habían arriesgado por el país, y yo la verdad no le quise contestar, pero sí siento que hay una cultura muy arraigada de estos personajes por crear cierto nacionalismo, ¿no? Entonces no creo que haya sido, más bien no fue no fue por eso, ¿no? No fue así la historia. Más bien hay que verlo un poco más realista, ¿no? Ya los estaban contraatacando y pues ¿cuál era la única opción? Pues defenderse, ¿no? Si lo hacían o no lo hacían, de todos modos iban a morir. Entonces no es más allá de luchar por la patria como se ha pensado, como nos lo han hecho creer, sino más bien pues más realista, ¿no? O sea, una batalla como esas, pues te arriesgas, ¿no? Vas y matas a los que tengas que matar, y si te mueres, pues ya te moriste, y así es la realidad en Sí, la historia, ¿no? sí, sí, por supuesto. Y justamente tocando todavía este tema de los niños héroes, pues no dudo que hayan existido y se tienen algunos registros aparentemente en cuestiones de Sedena o de la cuestión militar, que existieron un grupo de cadetes, por supuesto que los existieron en ese momento dentro del castillo y que tuvieron que hacer la defensa, por supuesto, pero fue para aquellos años de la visita del presidente, creo que Strutman, corríjanos ahí en los comentarios si estoy haciendo una aseveración que no es correcta, a la Ciudad de México, en donde se quiso enaltecer a estas figuras de los niños héroes, justo para tener un referente, ¿no? Una situación de identidad con el país, con esta nacionalidad, de que somos valientes y que pues tenemos ese espíritu nacional muy a flor de piel. Y fueron estos personajes que tomaron para enaltecerlos, ¿no? Y pues creo que es también muy importante decir que son necesarias estas figuras, estos héroes nacionales son muy importantes para la construcción de una identidad nacional. No sé qué opinen. Sí, claro, o sea, justo, yo creo que es súper importante señalar que el nacionalismo se viene construyendo desde el siglo XIX, pero actualmente se sigue haciendo, o sea, es una tarea de todos los días que sobre todo le interesa pues, a las personas con poder, al gobierno, etcétera, y que lo podemos ver, ¿no? O sea, yo creo que por eso las personas lo tienen tan arraigado, ¿no? Y porque la realidad de las cosas es que, no sé ustedes, pero en mis clases de historia me lo contaban justo como si fuera un cuento o algo así, cuando pues son hechos, ¿no? Y los hechos se pueden cuestionar. Entonces, yo creo que está padre como invitar a todas las personas que nos estén escuchando a preguntarse si neta es verdad todo lo que está escrito en los libros, ¿no? O sea, y también invitarlos a descubrir como nuevas fuentes, ¿no? Las fotos se valen, las pinturas se valen, entonces creo que es importante señalarlo y también para que en retrospectiva puedan analizar
qué tan nacionalistas son, ¿no? Cada uno y por qué. Entonces, no lo sé, no sé, una buena manera tal vez de verlo es, por ejemplo, los billetes, ¿no? Que creo que mencionábamos algo acerca de las figuras, creo que fue Juan, que los ponían como más gallardos, más, no sé, como con Hasta guapos se características muy ven. específicas, guapísimos. Entonces, por ejemplo, la transformación de Morelos ha estado súper intensa, ¿no? O sea, yo recuerdo que antes Morelos era retratado como viejito, con su paliacatito, buena onda, ¿no? Pero ahora tiene como 30 años menos, entonces, no sé, igual Benito Juárez, ¿no? Sí, le También entraron al se, Botox en esto de los billetes, ¿no? sí, durísimo. Y, por ejemplo, Benito Juárez se me hace muy chistoso porque yo me acuerdo, y lo tengo que decir, que en algún momento leímos algo, y se referían a él como el breve, porque estaba muy chaparrito. Entonces, pues estas personas también sufrían como de diferentes, pues no sé, ¿no? Características Jaques. físicas, a lo mejor que lo usaban como un chiste, también los molestaban, porque al final del día son personas, ¿no? Entonces, bueno, fueron personas, perdón. Sí, 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 sí. Pero ahí está el meollo del asunto. Sí, Sí, pues esto también tiene que ver con un discurso político, ¿no? Como ya lo habían mencionado con el actual gobierno, pero creo que este discurso va o se crea desde mucho antes, ¿no? Después de la Revolución Mexicana, pues se intenta como unificar al país. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues empezamos a crear personajes, ¿no? Empezamos a hacerlos cada vez más llamativos, más grandes, más guapos, como mencionaban. Y pues regresando un poco a lo que preguntaba Juan, de que es importante, son importantes estos personajes, yo creo sí, en parte para unificar a la sociedad y también para que se cree este nacionalismo como más de apoyo, ¿no? Apoyo entre mexicanos y así, pero creo que también es importante no solo pues señalarlos a ellos, ¿no? Sino que la historia debe abarcar todo en su conjunto, ¿no? Todo el contexto y todo lo que hay detrás de un personaje como es Benito Juárez o Miguel Hidalgo. Oigan, Sí, justo ahí me surgió ahorita esta duda. Yo no sé si todos los italianos piensen todavía que su fundación como nación fue esta de que nos cuentan en la historia de que una loba cuidó a dos niños y que uno al final de la historia mató al otro y se fundó su gran idea de nación, ¿no? Y que se fue transformando con el paso de los años ya esa gran nación. Pero ese mito, por ejemplo, ese mito histórico dio la idea de que ese héroe que mató a su hermano y que fue cuidado por una loba dio nacionalidad, identidad a todo un pueblo que te digo, no les digo, no sé si hoy sigan pensando eso los romanos y los italianos, ¿no? Pero yo creo que lo han cuestionado tanto que también lo aceptaron como esa parte de decir, ese es mi origen y me gusta pensar también que si lo cuestiono, bien, pero también me gusta creer en ello. sí, claro, yo creo que también eso es una parte importante y de hecho si quieren saber más de esa historia, publicamos unos TikToks acerca de eso, dense una vuelta, pero pues sí, o sea, yo creo que estas figuras son importantes y creo que, o sea, tal vez no específicamente esa historia, pero no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Popol Vuh, ¿no? Y tal vez Sí. podría ser algo parecido, pero creo que todos lo comprenden de maneras diferentes, ¿no? O sea, creo que esas como mini historias, leyendas, anécdotas, no sé, pues se pueden estudiar, pero de manera diferente, porque no siempre se tienen como las evidencias tan frescas. Sí, justo, ahorita que comentas, por ejemplo, del Popol Vuh, muchos tal vez en México lo han escuchado y tal vez no lo conocen a fondo, la historia que narran, pero hay muchos extranjeros que les encanta y que justo vienen a conocer el lugar de donde surge esta situación, ¿no? Entonces, creo que es importante, tanto como los propios que pertenecen a ese tipo de mitos y de héroes, que los conozcan como
también indagar un poco más de otras culturas, porque encontramos semejanzas, ¿no? Encontramos ahí de repente curiosidades que nos pueden llevar a cuestionar o a investigar un poco más. Y algo relacionado a eso que me vino a la mente ahorita es, por ejemplo, el turismo, ¿no? Cómo aprovechan estas, pues, festividades o, no sé, lugares donde sucedieron hechos históricos para crear turismo y así como que aprovecharse un poquito más de la situación. Que no digo que esté mal el turismo, pero sí siento que muchas veces esta parte de la economía en México se va mucho al gobierno y al estado y no tanto a las ciudades donde se está dando el turismo, ¿no? Me recuerda mucho a Oaxaca. Si tú vas a Oaxaca, pues vas y ves las iglesias, pues vas a todos los lugares, ¿no? Los más comunes, pero te alejas un poquito del centro y ves la realidad del estado, ¿no? Cómo viven en mucha pobreza. Hay muchos pueblitos que no tienen qué comer y tú dices, ¿dónde queda todo ese dinero del turismo, ¿no? Que se da en el país? Pues se lo queda el gobierno. Pero bueno, no nos queremos meter tanto como en política, pero sí es una cuestión que también es importante, ¿no? Dentro de este tipo de temas de la creación de nacionalismo y de los héroes. Sí, claro, cuando nos toca visitar algún otro lugar, nos encanta ir a la casa donde vivió el personaje importante. No nos ponemos a buscar ahí entre comunidades perdidas en el cerro, qué es lo que sucedió o si fue importante. Creo que es muy, muy relevante esto que comenta Samantha, porque sería bueno hacer la invitación. Claro que es importante y muy interesante visitar los lugares turísticos por tradición, pero de por sí hay lugares que podríamos conocer sin una causa aparente, que podemos encontrar grandes, grandes sorpresas. Sí, claro. También lo que mencionas, Samantha, me hace pensar un poco en que si bien las autoridades tal vez inviertan como en específicamente estas áreas turísticas, a lo mejor hablando del centro de Oaxaca, pues también es porque los pobladores lo cuidan, ¿no? Hace algunos semestres tuvimos la oportunidad de ir a Yanguitlán y yo recuerdo que ellos no tenían financiamiento del gobierno, ellos, o sea, la misma comunidad protegía su patrimonio, ¿no? Que esto también es súper importante señalarlo y justo invitar a todos a que apoyen ese tipo de causas, ¿no? O sea, creo que es muchísimo más padre, satisfactorio, cercano, humano incluso, poner los ojos en eso, ¿no? Porque también, o sea, hay muchas cosas que no conocemos, tal vez porque no se publicitan lo suficiente o porque no hay como las mismas oportunidades, pero no sé, una cifra rápida, o sea, conocemos el 6% de las ruinas arqueológicas, nada más en México. Entonces, la historia está en todos lados, amigos, hay que saberla buscar. Correcto, sí, 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 así es, Diana. Y bueno, pues regresando rápidamente al tema con el que iniciamos, creo que estos héroes que nos han venido enseñando desde tiempos inmemorables y que han perpetuado su lugar en la historia, pues creo que podemos decir que son importantes, no dejarnos llevar por esta situación de porque nos lo dijeron, no los cuestionamos, al contrario, sería interesante buscar más información de estas figuras históricas que fueron humanos, que fueron padres, madres, que fueron pues una persona más en este transitar de la vida y que por alguna situación los llevó a ser alguien más relevante. Sí, claro, los invitamos justo a analizar esa parte de la historia que es olvidada, pero está muy interesante, amigos. Es chismecito, a todos nos gusta el chismecito y ahí está, y vamos a hacer más podcast para poder a lo mejor desenvolver un poco más, a lo mejor la vida de algún personaje. Les vamos a estar preguntando en Instagram cuál es el que les gustaría más para aquí echarnos su vida y sus anécdotas. Sí, pues esto es como una plática muy general de lo que para nosotros consideramos lo que es un héroe y cómo se ha desenvuelto en la historia de México, ¿no? Pero igual sí podríamos platicar un poco más a detalle sobre alguno de estos sucesos o de algún personaje en particular. También estaría pues chido, ¿no? Conocer un poco más de ellos. Sí, sí, sí. Y bueno, retomando una de las preguntas que nos hacíamos,
¿Qué es para ti un héroe? Yo creo que todos tenemos un héroe en la casa, puede ser nuestro papá, nuestra mamá, en las pequeñas esferas que tenemos, y también tenemos héroes históricos, entonces creen su propia historia también, creo que eso es importantísimo. Todos hacemos historia, todos somos agentes históricos, entonces no olviden crear un día más de historia. Sí, así es, la historia está en todos lados y bueno amigos, yo creo que pues con la opinión de Samantha vamos a cerrar este podcast también para que no se aburran y pues muchas gracias por escucharnos. Bueno, amigos, es todo por este podcast. Esperamos que les haya gustado y que haya abierto un poco más el pensamiento histórico entre ustedes y plantearse nuevas formas de ver y de estudiar la historia. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en otro video más y podcast de Reactor Histórico. No olviden seguirnos y si les gusta compartir para alcanzar a más personas. Adiós.